profundizar ese punto con el doctor Álvarez. Bienvenido. Mucho Doctor, gusto. un placer. Más A ver, que un gusto. hablando sobre ese tema, doctor. Sí, mire, dele. fíjese que es un tema que muchos pacientes me lo confiesan. O sea, ellos platican acerca de este problema. Entonces, haciendo investigaciones, se ha investigado, se ha encontrado que estas personas que tienen problemas emocionales tienen más tendencia a ganar peso que personas que no tienen problemas emocionales. Por ejemplo, podríamos decir personas que tienen alto peso, digamos, en el centro, que engordan, que nosotros después le decimos que es una barriga de una persona que consume mucha cerveza o que come esto. Pero tal vez el problema subyacente no es tanto el consumo de cerveza, sino que es el estado emocional estresante que la persona vive, que lo hace que se desahogue esa tensión en el consumo de cerveza o en el consumo de cigarrillos, o, como sería la otra opción, en el consumo de alimentos. Y entonces este círculo vicioso lo lleva a que esta persona cada vez aumente más de peso. A medida que esta persona tiene más estrés, aumenta su peso, porque tiene una tendencia a ingerir estos alimentos. Óigame, doctor, ¿cuál sería la emoción más difícil de controlar y que es por la que muchas personas ahora están sufriendo de obesidad? Ansiedad. La ansiedad y el estrés. El estrés es un problema a nivel mundial que está afectando a millones de personas en el mundo y que está haciendo una gran diferencia, especialmente en países del primer mundo, que uno podría decir Estados Unidos, Alemania, que hay personas, un gran índice de obesidad que existe. Y eso se debe muchas veces a ese estado de estrés crónico que persiste en muchas situaciones. Entonces estas personas tienden a engordar y esto se está viendo muy a temprana edad, se está viendo en niños, se está viendo en personas de 9, 10 años que empiezan por su estado emocional, estresante, familiar, a ingerir más alimentos de lo que deberían. Entonces, por eso se podría explicar en cierta forma esa obesidad, esa gran epidemia que tenemos a nivel mundial y no digamos El Salvador. Tal vez el estrés esté como más acentuado en las personas mayores, las que ya adquirimos un poco más de responsabilidades, las deudas, préstamos que hicimos, todo lo que hay que pagar, ¿verdad? Pero en los niños, doctor, ¿de qué manera ellos pueden adquirir ese estrés o esa ansiedad? Los niños pueden adquirir ese estrés por la situación familiar, problemas entre los padres, por ejemplo, problemas que ellos tienen en la escuela, problemas que ellos tienen con sus compañeros de la escuela. Entonces los hace vivir en una situación de estrés que ellos no son capaces de manejar de una manera apropiada, quizá por falta de apoyo paterno o materno, y de esa manera se refugian en el consumo de alimentos. Y entonces a medida de que ellos consumen alimentos, se vuelven a la vez más sedentarios, o sea que ellos tienden a comer más y a hacer menos ejercicio, a consumir menos energía de lo que deberían. Entonces por esa razón tienden a engordar. Entonces estas son las situaciones que está creando este problema a nivel nacional aquí en El Salvador y en otros países. Ok, mire, doctor, hay algo bien curioso. Muchas personas comen solo cuando están solas y otras personas comen solo cuando están acompañadas. Usted me lo explicaba en una preentrevista, pero por favor si puede profundizar en ese punto. Sí, fíjese que es un punto muy importante, yo lo he visto en varias personas, que ellas cuando les toca especialmente prepararse sus propios alimentos y están solas o viven solos, ellos no les dan ganas de comer. Ellos prefieren no comer y comen alguna cosita solamente para pasar el rato. En el momento en que usted les da compañía, en el momento en que están en la situación apropiada, con familiares especialmente, ellos comen mucho más. Y entonces eso puede ser una variación en el peso en una persona. O sea que las emociones no solamente podemos decir que nos pueden hacer agrandar el peso, también las emociones nos pueden disminuir el peso dependiendo de la situación. Por ejemplo, si tenemos una persona deprimida puede aumentar su peso precisamente por eso, porque está deprimida, está en estrés, entonces sus niveles de tensión son altos. Entonces ellas tienden a acumular peso especialmente en el centro y a consumir más alimentos. Pero hay personas que reaccionan diferente, hay personas que tienen su forma de ser en forma diferente. Entonces ellos en vez de aumentar el consumo de alimentos lo disminuyen, o sea, disminuyen su apetito, no comen y algunas veces no duermen, lo cual aumenta el nivel de estrés. Y al mismo tiempo se forma un círculo vicioso que los hace ya sea subir de peso o bajar de peso. O sea que se pueden dar los dos extremos. Ok, amigos, les aviso de que la línea está abierta, 2211-0800, 2211-0798. Y bueno, sepa usted que bueno, a nivel mundial el estrés es una de las emociones que está reinando, ¿verdad? Es un problema crónico. Y si el estrés está como muy vinculado o muy relacionado con la obesidad o también con problemas de bulimia o de anorexia, pues bueno, sería
muy prudente que usted llamara en estos momentos y consultarle a nuestro doctor Álvarez. Sí. Seguía. El problema que usted acaba de mencionar, la anorexia nerviosa y la bulimia, son problemas de ingesta alimenticia relacionados precisamente con las emociones. Y ese es digamos, un ejemplo clásico y típico del problema que existe en la relación entre el estado de la mente y el estado del cuerpo y el consumo de alimentos. Una persona con anorexia es aquella persona que cree que ella es gorda cuando en realidad es delgada. Entonces tiende a comer mucho menos. Por el contrario, las personas que tienen bulimia son aquellas personas que consumen grandes alimentos, pero al mismo tiempo ven la manera de eliminar esos alimentos provocándose el vómito. Y por esa razón ese es el típico ejemplo de un problema emocional que puede llevarnos a un trastorno de peso y de alimentación. Ok, las emociones y el peso. Doctor, muchas personas todavía no encuentran esa relación de que las emociones pueden controlar también nuestro peso. Entonces, ¿cuál es la gran importancia que nosotros le debemos de dar a nuestro estado de ánimo, doctor? La importancia que le debemos de dar es la siguiente. Nosotros, en nuestro medio, en el cual existen tantas situaciones por las cuales podríamos preocuparnos, podríamos estar en ansiedad, podríamos estar preocupados por la situación económica, etcétera, etcétera. Es en nuestro medio en el cual es más importante saber controlar este estado de estrés. Es saber controlarlo, analizarlo y ver qué problemas pueden resolverse y de una forma práctica, de manera de que nosotros no tengamos que enfrentarlos haciéndonos daños a nosotros mismos, sino que tratar de resolverlo en forma externa, en una forma práctica, sin necesidad de recurrir al consumo de alimentos que al final nos viene a hacer daño a nosotros mismos. Entonces, la clave está en manejar nuestras emociones de una forma positiva, tratar de divertirnos un poco, tratar de distraernos un poco, tratar de buscar una salida que no sea el consumo de alimentos a nuestros problemas, sino que tratar de enfrentarlo de una manera práctica, lógica y de una manera que nos beneficie en vez de que nos haga un daño, como es el consumo excesivo de calorías, de alimentos. Sí, doctor. Ahora, yo sé que usted, bueno, me acaba de mencionar que lo importante, el primer paso para poder tratar a un paciente es como mencionándole o informándolo sobre lo que implica las emociones, cómo reinan en su peso, ¿verdad? Exacto. O sea, la educación como primer paso. Y el otro paso en el que siempre insistimos, doctor, es el ejercicio, evitar el sedentarismo, que es una de las razones también por las que aumenta la obesidad. Ciertamente, el ejercicio es importantísimo para mantener un peso normal y como debe de estar. Las emociones son algo que debemos de controlarlas y son las que a veces obviamos los médicos. A veces los médicos nosotros queremos resolver el problema físico que se ve, pero tal vez no hemos tratado de resolver el problema emocional que está subyacente y en la parte de atrás, que es el que realmente está creando el problema. Por lo tanto, tenemos que hacer mucho énfasis cada vez que vemos a un paciente, no solamente de verlo desde el punto de vista físico, sino que también emocional, el estado psicológico de esta persona, para poder tratar tal vez la base del problema, dónde está realmente el problema, y no solamente es en lo que está visible, en lo que se puede palpar y tocar, sino que en lo que no se puede palpar, y a veces solo se puede descubrir con una buena entrevista, tratando de sacarle al paciente toda esa información que tiene guardada, que si nosotros no la preguntamos, nunca la vamos a averiguar.